Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien y con mucha ilusión de esta entrevista, la verdad. Tenía muchas ganas de hacértela y me parece un tema interesantísimo, especialmente en el momento actual. Bueno, sí, sí, de alguna manera nos hemos estado preparando porque ya sabíamos que venía un momento parecido al actual. Mm, mm. Pues sí, bueno, voy a presentarte brevemente y para las personas que no conocen economía humana. Y bueno, Ferran Caudet ha estado durante los últimos, yo creo que 10 años, seguramente más, porque finalmente es la vida, ¿no?, que nos prepara para estas cosas, pero ha centrado su intervención en nuevas formas de acción colectivas y como dinamizador de proyectos de transformación y organizaciones innovadoras, ¿no? Has estado o habéis estado gestando economía humana a lo largo de los últimos 10 años. He visto también que ha habido varios nombres eh, que se, alrededor de lo que significa economía humana, ¿no? Así es, ha habido diferentes etapas y a lo largo de este tiempo hemos tenido también, pues eso, ¿no? Aprendizajes que nos han hecho evolucionar hacia donde estamos. Las cosas son cíclicas, no son, en principio, pues la base de aprendizaje vino de la Red Sostenible y Creativa en Valencia. Mm, mm, Y luego, bueno, pues esto, ¿no? Hemos tenido ahí diferentes etapas. mm. Y Bueno, te voy a hacer la pregunta que hago, la primera pregunta que hago en este grupo de entrevistas, ¿no?, que he llamado Un camino con corazón. Entonces, tengo que hacerte esta pregunta primero, ¿no? ¿Qué es para ti un camino con corazón? Y sé que puede para mí, resultar, a las personas que no te conocen les puede resultar como que tiene que ver esto con economía humana, pero he participado en varios desayunos de economía humana y siempre se habla del corazón, ¿no? Y economía humana y todos los proyectos que envuelve están pensados como un servicio a la vida. Entonces, me encantaría me contaras, que nos contaras qué es para ti un camino con corazón. sí, para mí un camino con corazón es un camino que trasciende las limitaciones de la razón, que trasciende las limitaciones de lo... Que eso no quiere decir que no los incluya, ¿no? Está claro que dos y dos siguen siendo cuatro, ¿eh? Pero el desde dónde entendemos ese dos y dos son cuatro es a donde entra el corazón, es decir, es el camino que incluye los intangibles en el hecho económico. Es decir, el hecho económico no solo son números, sino que detrás del hecho económico hay una gran cantidad de intangibles que influyen en el resultado final. Mm, Para mm, nosotros eso es lo que permite una economía con corazón, una economía con rostro humano, que al final es volver al origen, porque el origen incluso de la etimología de la palabra economía viene de oikos nomos y tiene que ver con la gestión del hogar, es decir, cómo organizamos el hogar, cómo organizamos los recursos. mm, Y bueno, pues para organizar los recursos en el hogar, pues lógicamente hace falta corazón. mm, El corazón es básico, es decir, nunca debió estar desligada la economía del corazón. mm, Otra situación tendríamos ahora a nivel internacional si esto hubiera sido así. mm, Por mm, lo tanto, no es que estamos inventando nada, simplemente estamos reconectando con la esencia de la propia economía, ¿no? Que es generar recursos para la evolución del ser humano y de la vida en el planeta Tierra. mm, mm. Guau, me parece súper elevado. Hablaremos de los intangibles un poquito más tarde. Eh, lo que te quería preguntar es si tú crees que es posible transformar la economía mundial en una economía sustentada por los valores que significa ser humano, ¿no? Y
también si puedes incluir en la respuesta lo que significa para ti una economía real. Porque la economía que conocemos, si es que las personas de a pie conocemos realmente lo que es la economía, porque tampoco nos lo cuentan, no nos enseñan a ser prósperos, no nos enseñan lo que es la economía en el colegio ni en nuestras familias. Como que nos sueltan ahí directamente, y si no estudiamos económicas o empresariales, pues en realidad nos creemos lo que vemos en la tele, ¿no? Entonces, ¿qué sería para ti una economía real? Y bueno, ¿cómo ves tú posible una economía que ponga al ser humano en el centro, ¿no? Porque lo que vemos asusta un poco. Bueno, podemos simplificar en que básicamente hay dos caminos. Hay el camino de los que han sido expertos hasta ahora y que, bueno, nos están conduciendo a un colapso mundial de la economía, es decir, en el que al final, bueno, los desequilibrios de todo tipo, son, sobre todo de la macroeconomía, irresolubles. Quiero decir, ahora mismo el planeta Tierra se debe a sí mismo 300 billones de dólares, es decir, y esto es una gran causa de sufrimiento para países, para gente, y esto es así porque unas pocas personas manejan y toman las decisiones de los flujos económicos que afectan a los 6.000 millones de personas. Y que, bueno, esto se hace privilegiando a ese 1% que tiene más recursos que el 99% restante. Por lo tanto, ese camino de los desequilibrios es el camino al colapso. Bueno, todos estos que salen con corbatas y que se supone que saben tanto y que tienen 2 o 3 másters y todos estos, pues están dentro de ese camino. Y todas las recetas y todas las ideas que transmiten son ideas que responden a un marco ideológico concreto que no es la verdad, aunque se afanan mucho ellos y los medios de comunicación afines para transmitir su relato y que nos lo creamos, y que, bueno, pues todo esto condiciona el que la deuda vaya para arriba, tanto en personas como en empresas, y que esa deuda sea una esclavitud para la gente que depende de ella. Es decir, eso es un camino. Es el camino de la deuda, el camino del colapso, el camino del FMI, el camino de las grandes organizaciones que gestionan la economía a nivel mundial. Ese camino no es un camino humano, es un camino, digamos, absolutamente irracional. Y es un camino ilógico, impuesto para privilegiar ciertos comportamientos. Bueno, nosotros... Y que genera deuda, o sea, que genera deuda adrede y que genera miedo también, ¿no? Vivir en el miedo. Control, y claro, obediencia, claro. Control a través de la economía. Es decir, se habla mucho ahora de la pandemia. Y la pandemia, desde mi punto de vista, es algo natural. Es algo natural. Además, es un reto en este sentido. Es parte de ese camino hacia el colapso. Consecuencia de la gestión. Eso es lo que no quieren que nos demos cuenta, ¿no? Consecuencia de esa gestión de baja calibración, de poca conciencia, que mueve hoy en día la economía a nivel internacional. Pero el tema, es decir, no es la pandemia la que nos está trayendo hasta aquí. Es la gestión económica previa y son las decisiones previas y son el cómo estaba la sanidad, cómo se han organizado los gobiernos, cómo responden, todo esto es lo que hace que la pandemia esté funcionando como está funcionando. Es decir, la verdadera pandemia es la mala, es decir, la poca conciencia y las decisiones egoístas alrededor de la economía, de países, de grandes empresas, etcétera, etcétera. Esa es la gran pandemia, no la otra. La otra es una consecuencia de eso. Es decir, el gran problema, tampoco el cambio climático. Se habla mucho del cambio climático, tampoco. El gran problema es la gestión económica a nivel, es decir, una gestión económica infrahumana. No diría, no inhumana, sí. Infrahumana, es decir, que no llega a ser humana. Son decisiones egoicas, mentales, institucionalizadas, lo que mueve todo ese mundo.
Wow. Muy, muy bien explicado, sí, sí. Por tanto, es posible, hay una ventana para que podamos, a la que nos podamos asomar para Claro. creer en la posibilidad de una economía, de un cambio total hacia una economía más humana, donde el ser humano esté en el centro. Claro, claro. Esa es la propuesta de economía humana. Ante ese escenario que hemos descrito, pues la solución está en las redes de microeconomía real, comentabas antes. Es decir, de productos que realmente se producen, no especulaciones en bolsa o de otro tipo de cosas, de servicios que realmente se ofrecen, que aportan valor, que crean valor en los territorios y, y bueno, eso es lo que venimos pues, toda una vida, ¿no? Explorando, desarrollando, porque para nosotros esto que estamos viviendo no es algo sorprendente ni siquiera imprevisible, era algo que nosotros teníamos claro, por eso hemos desarrollado este camino en el que lo importante son las relaciones persona a persona. Ahí se me ha ido un poco el sonido. Se me ha ido un poquito el sonido. Lo importante son las personas. Si alguien de los que nos está viendo nos puede decir si le habéis oído bien a Ferran, pues seguimos. Sí, decía que lo importante son las relaciones persona a persona y conectadas por los territorios. Es decir, la macroeconomía no tiene solución. La macroeconomía va a petar tarde o temprano, o se va a tener que transformar de una Sí. forma importantísima, porque no es real, no está sustentada en la vida, no está conectada con el planeta. Por mucho que se empeñen, no va a haber soluciones macroeconómicas. Las soluciones son microeconómicas y tienen que ver con lo que cada uno sabe hacer y con cómo nos conectamos en red, cómo generamos comunidades, pero no comunidades en el sentido tradicional de vivir juntos y de tal, no. Comunidades en el sentido de lo común, del bien común, de encontrar formas de apoyo mutuo, cada uno desde donde está. Bueno, eso es la comunidad profesional de economía humana. Es decir, generar valor compartido y generar valor compartido conectado con los territorios. Esa es la clave. Entonces, bueno, una cosa es cómo va a ir evolucionando, como digo, la macroeconomía, ¿no? Y la inestabilidad y la incertidumbre que va a ser creciente, y otra cosa es que si estás bien anclado en tu territorio y generas comunidades sólidas, interactúas en redes que tienen claro lo que estamos viviendo, bueno, pues ese es el germen, ese es el nuevo paradigma, tanto que se habla del nuevo paradigma, Sí. ¿no? Económico. Pues tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo nos sostenemos con con el máximo empoderamiento, es una palabra clave para nosotros. Cómo generar empoderamiento económico que no dependa de la deuda, que no dependa de las grandes instituciones, a poder ser ni siquiera de los bancos. O sea, es importantísimo ahora, ¿no? Tener un ojo en lo que se ve por fuera, pero sí buscar redes, ¿no? Es también anclarse en uno mismo, estar bien centrado, bien conectado con tierra. Yo creo también clarificar y actualizar nuestra relación con el dinero, con revisar lo que entendemos por economía, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo en esta conversación hoy, ¿no? Leo una de las descripciones que haces tú de la economía, que está en tu web y en otras entrevistas que te han hecho. La economía es el gran elemento de transformación social. Si fuera un organismo sería la sangre que permite que fluya la economía por todo el cuerpo. Esto me parece muy importante, ¿no? Revisar nuestro concepto de economía y nuestra relación con el dinero, porque en este sistema antiguo que está colapsando, nos han
nos han hecho creer que el dinero es malo. Todavía hay muchas personas que creen que el dinero es malo y que no, tampoco entienden la diferencia entre abundancia y prosperidad y que van un poquito a ciegas, ¿no? O vamos en general un poquito a ciegas con esto. Sí, sí, la vida es prosperidad. Eh, Tú plantas un grano de trigo se multiplica. Y con cualquier semilla pasa lo mismo, ¿no? La vida es prosperidad. La prosperidad son las condiciones que hacen que las cosas funcionen. Eso es la prosperidad. Ahora vivimos en un sistema en el que hay más dinero en circulación que ha habido nunca en la historia y, sin embargo, la prosperidad es bajísima, porque ese dinero fluye, como decía antes, con baja calibración. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. El tema es qué emociones, qué conciencia mueve el dinero. Eso es el tema. Es decir, el dinero movido, es decir, circulando con alta calibración, es decir, con niveles altos de conciencia, pues es dinero que genera prosperidad por donde pasa. Mientras que el dinero, digamos, orientado desde emociones pues como la codicia o como la violencia o con emociones de, pues eso, ¿no? De avaricia, de todo para mí, pues por muy sofisticadas que sean, eso genera escasez y genera falta de prosperidad. Y lucha, ¿no? ¿Cómo? Y genera mucha lucha también, competitividad. Claro, claro. Claro, son dos seudónimos que es la base de lo que se estudia en económicas y empresariales. La base es la competitividad, es lucha y es violencia. Y porque el lugar tuyo no te lo puede quitar nadie. Si tú estás en tu centro y creas tu empresa y ofreces un producto o servicio auténtico, genuino, no tienes que competir con nadie. Vas a tener tu público. No. Es decir, que el concepto de competitividad es un concepto a revisar por la lucha que esconde, por la violencia que esconde. Y lo mismo con la maximización de beneficios, que es el otro gran mantra de la economía tradicional, maximizar beneficios. Maximizar beneficios quiere decir que los beneficios están por encima de las personas. Y si los beneficios están por encima de las personas, otra vez la economía pierde el contacto con su propio origen, que es la gestión del hogar. Y bueno, ahí tenemos una economía de la codicia, que es lo que hay. Es decir, y las leyes están impregnadas de eso. Es decir, porque se crean para seguir sosteniendo esto. Ajá. Esa es la realidad de lo que hay. Entonces, bueno, trascender esta visión de la economía tan pobre, tan de tanta escasez para todos, porque lo que no se dan cuenta es de que, claro, si tú imagínate que vivamos en una casa y que, bueno, una familia de 10 personas y que haya una persona de las 10 que viva, que tenga un avión propio, que viva, digamos, de una manera extraordinariamente ostentosa. con riqueza por todos los lados. Que luego hayan una o dos personas que puedan comer y que puedan tener una vida razonable y que luego hayan 7 personas que no puedan ni comer para que esa persona pues vaya en avión por aquí y por allá. ¿Qué nos parecería esta casa? Pues esa casa es el planeta Tierra. Totalmente. Aterrador. Y luego, desde otro punto de vista, dice, claro, yo no soy pesimista, es decir, soy optimista. Optimista con los pies en el suelo. No va a ser fácil, va a haber momentos muy difíciles y bolsas de población cada vez crecientes con problemas económicos muy graves. Relacionados con el nivel de empoderamiento. Es decir, a menos empoderamiento, a más dependas de estructuras y de organizaciones de este tipo, más te van a exprimir y menos estabilidad vas a tener. A más encuentres formas de ligarte a organizaciones, estructuras, redes, o seas capaz de crear autoempleo con grados importantes de empoderamiento, bueno, más
capacidad, más vas a poder ser un transformaker, alguien que va a apoyar la transformación de la humanidad. Es decir, eso es el mensaje para cada uno. El nivel de empoderamiento va a marcar tu nivel de sufrimiento. Es decir, si no lo haces antes, lo harás después. Ese es el tema. Es decir, cuanta menos dependencia, mejor. Cuanto más empoderamiento, mejor. Esa es la base del nuevo paradigma. El empoderamiento económico de las personas. Y ahí, ese empoderamiento tiene mucho que ver con el corazón. Totalmente, decir, sí. No te empoderas teniendo separados el corazón y la mente. Te empoderas uniendo corazón y mente, ¿no? Y razón. Y poniendo la razón al servicio del corazón, no al contrario. Y encarnando tus creencias, o sea, siendo capaz de encarnarlas, ¿no? Te escucho, y no solo hoy, sino otras veces que te he escuchado, y siento que cada una de tus células respira y vibra en lo que tú dices, ¿no? En lo que estás diciendo. O sea, hay un nivel de coherencia enorme entre corazón, cerebro y también cuerpo, ¿no? Y nombro el cuerpo porque es que últimamente, al menos en mi consulta, vienen muchas personas con una desconexión del cuerpo, ¿no? Muy disociadas, porque hay mucho dolor, mucho miedo, mucha ira en el ambiente, y a las personas más sensibles quizás les está costando mucho conectar con eso. Entonces, ¿cómo se desconectan del cuerpo, no? Y me gustaría recordar la importancia de estar ahí presente y alinear, sí, corazón, cerebro, y encarnar nuestros valores y lo que queremos ofrecer, ¿no? Como servicio a la vida. Así es. Nosotros, una parte de la formación de economía humana que vamos haciendo cada cierto tiempo es esto. Nosotros hablamos del sentir, hacer, pensar, ¿no? Que sería, pues eso, ¿no? Corazón, cuerpo, mente. Serían por ese orden, sentir, hacer, pensar. Eso tiene mucho que ver con el nuevo paradigma. Es decir, hacemos desde el sentir. Y luego lo organizamos por el pensar, ¿no? Esto es un cambio de paradigma radical en la toma de decisiones, en cómo entender, porque al final economía humana es práctica, somos prácticos, es decir, nosotros estamos pues generando nuevas formas de habitar y armonizando espacios, estamos, como digo, con una comunidad profesional, que hay profesionales de todo tipo, estamos creando directamente, ¿no? Condiciones económicas a muchos niveles, haciendo formaciones, asesorando empresas, incluso alguna empresa grande de más de 1.000 trabajadores. Es decir, todo esto lo llevamos a la práctica, y lo llevamos a la práctica en entornos muy diferentes. No somos utópicos o teóricos que estamos teorizando. No. Economía humana se basa en la experiencia vivida. Hemos desarrollado desde la experiencia. No es una formulación teórica o un buenismo de cómo deberían ser las cosas criticando el sistema. No somos tampoco antisistemas, somos transformadores de la realidad. Y es desde ahí, desde donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con economía humana. Es importante esto. Sí, voy a introducir, para quien no os conoce o no ha investigado un poquito por ahí, la descripción de economía humana que tenéis en la web. Por ejemplo, economía humana es este proyecto en el que Ferran y otras personas llevan más de 10 años o toda una vida gestando ahí tanto en el plano de lo intangible como en lo tangible, que ahora entraremos un poquito más ahí. Es un ecosistema de emprendimiento e innovación social formado por emprendedores, inversores y agentes, basado en la inteligencia colaborativa. Su objetivo es crear las condiciones para una economía más coherente, próspera y humana a través de la optimización de las organizaciones. De todo esto está hablando Ferran ahora, y has hablado, Ferran, desde el comienzo de nuestra conversación, acerca de las emociones, de la coherencia, del empoderamiento. Podríamos decir que estos son los intangibles de los que también hemos dejado caer por ahí.
Sí, sí. que forman parte importantísima de esta transformación social y esta transformación de la economía. Sí, sin duda. Es decir, los intangibles es el gran aprendizaje pendiente. Es decir, el cómo vamos a poder gestionar estos tiempos de incertidumbre va a depender mucho de los intangibles. El doctor David R. Hawkins, eh, conocido por desarrollar la LKC, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos, habla de que la realidad tangible es alrededor del 1% de la realidad, es decir, que el 99% de la realidad es intangible. Y bueno, pues por motivos históricos hemos estado enfocando todo en ese 1% de la realidad, pero por mucho que nos empeñemos, el 99% restante está ahí. Es decir, la dirección del iceberg no depende de la punta visible del iceberg, depende del volumen que hay debajo del agua, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Es decir, todos los intangibles son los que marcan la evolución de la sociedad en general, de cualquier organización y de cualquier persona. Cómo gestionamos esos intangibles nos va a dar más posibilidades reales de empoderamiento o de ser coherentes con el propósito de la organización o de la persona, ¿no? Con el propósito vital de la persona. Y esa es una de nuestros enfoques, ¿no? Cómo armonizar tangibles e intangibles. Cómo encontrar, cómo poner conciencia, poner luz en aquellos aspectos que aún no tenemos resueltos, que aún no hemos entendido. Normalmente cuando hay un desequilibrio en una organización se buscan soluciones, pues eso, ¿no? En la cuenta de resultados, soluciones en la gestión, digamos, de los elementos que podemos medir, en lo medible. Y de esta forma se obvia que el origen de la mayoría de los desequilibrios, igual que a nivel planetario, tienen que ver con los intangibles, tienen que ver con enfoques poco evolucionados, ocultos, tienen que ver con comprensiones que impiden ver la realidad, ¿no? Que es mucho más amplia que lo que podemos medir o que lo que podemos... Lo que pasa es que, claro, esto no es fácil de implementar a gente que está muy metida en el viejo paradigma, pero afortunadamente la buena noticia es que cada vez hay más organizaciones que se abren y que entienden que pues esto, ¿no? Que la forma... Y de hecho es sorprendente porque muchas de las organizaciones que nosotros hemos venido, con las que hemos venido interactuando y que forman parte de nuestra comunidad, y no te hablo de varias, y de que el porcentaje es mayoritariamente así. El año 2020 ha sido uno de nuestros mejores años, también para la economía humana. ¿Por qué? Porque hemos sabido gestionar los intangibles, porque no hay una gran dependencia de las estructuras que están colapsando. Es decir, economía humana, por ejemplo, nosotros hemos montado la organización sin deuda bancaria, no debemos nada a los bancos, la hemos creado a partir de lo que hemos sido capaces de generar. Y hemos tenido la paciencia para hacerlo así. Por lo tanto, ahora tomamos nuestras decisiones de forma no tenemos la urgencia de facturar. Y así, bueno, hay muchos detalles. Bueno, pues hablo de organizaciones de todo tipo, ya digo, incluso hay una multinacional con la que hemos interactuado, que tiene sede en Francia y aquí en España. Sí. Y también ha sido un excelente año para ellos. Es decir, que no importa el tamaño de la organización, importa cómo se gestionan los intangibles, importa cómo se amplía la visión de lo que está ocurriendo en la propia organización o con la propia persona, también a nivel personal. Es decir, hay quien está viviendo, dejando aparte, lógicamente, la parte del sufrimiento de la enfermedad, ¿no? La pandemia como algo fatal y como un tema a nivel económico, pues eso, ¿no? Muchas empresas cerrando. Si se hiciera un análisis, que no se hará porque quien lo tendría que hacer no está por la labor, pues se vería claro. Es decir, que cuanta más calibración, cuanta más conciencia, cuanta mejor organización, teniendo en cuenta tangibles e intangibles hay, pues mejor ha ido este tiempo. Y al revés. Es decir, lo que está cayendo es la gente que estaba ya muy en precario, con mucha deuda, dejando aparte, ya digo, sectores o temas
pues en los que la cosa es mucho más compleja. Pero este análisis nosotros lo hemos hecho y es sorprendente. Incorporar los intangibles en la economía a mí me parece un acto de absoluta rebeldía, y digo rebeldía con V, ¿no? Tú tienes un libro que se puede adquirir a través de vuestra web, no sé si tiene otras canales, que se llama Rebeldía Creativa con V, y en el que hablas de todo esto, ¿no? Todos los valores que sustentan economía humana. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de lo que comentas en el libro y si es un libro para todo el mundo? Porque quizás algunas de las personas que nos escuchen pensarán, bueno, pero es que a mí es frase, no me interesa la economía. No, nos tiene que interesar la economía mucho más actualmente, ¿no? Y a lo mejor piensan, bueno, pero es que no voy a entender nada, ¿no? Porque no entiendo nada de economía. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de quién puede leer este libro, para qué está ideado, y también acerca de lo que es la rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Yo lo sé porque te he escuchado, pero ¿por qué rebeldía con V? Sí, bueno, en principio fue una anécdota. Estábamos preparando un blog y se nos coló la V. Y a partir de ahí, pues lo sorprendente es que a la hora de hacer el libro vimos que rebeldía viene de velum. Velum es guerra, viene de guerra, ¿no? De lucha y guerra. La rebeldía con B. Y bueno, pues de ahí el juego de palabras en el libro, de la rebeldía creativa a la economía humana. El libro está planteado bastante en clave personal, pero un poco del recorrido que nos ha llevado hasta la economía humana, ¿no? Y algunos conceptos y los valores de economía humana. Ahora mismo el libro no sé si está en Amazon, porque estuvo, la verdad es que no seguimos el tema. Sí lo tenemos nosotros, no ha sido un libro que hayamos hecho, lo hemos hecho más para la gente que llega a economía humana, para que comprenda economía humana. Pero la verdad es que tuvo mucho éxito en el lanzamiento, que lo hizo una empresa y tuvo bastante éxito en Amazon en el lanzamiento, no sé si aún está. Y la rebeldía con V tiene que ver con velum, de velo, de desvelar, ¿no? Es una rebeldía consciente, por eso es rebeldía creativa, es una rebeldía que trasciende la lucha, que trasciende lo que hay, pero que se revela ante las cosas que deberían ser de otra manera. Pero se revela de una forma creativa, no destruyendo en el sentido tradicional, ¿no? De la rebeldía, de romper todo lo que hay para que salga algo nuevo, sino en el sentido de entender bien profundamente la realidad para transformarla. Está muy relacionada pues con ese término, ¿no? De transformakers que tanto nos gusta, porque no somos, se ha utilizado mucho lo de changemaker, ¿no? Lo de agentes del cambio. Nosotros el cambio es cambiar algo que hay por algo nuevo, ¿no? Y sustituir, lucha, claro, sustituir una cosa por otra. Esto no vale y tal. No, hay partes del viejo paradigma que son necesarias, es la base del nuevo. Es decir, no es vamos a cambiar todo el sistema, ¿no? Vamos a transformarlo desde dentro. Vamos desde dentro. A introducir los elementos que nos llevan hacia otra muñeca rusa más amplia, es decir, hacia otro paradigma, otro sistema de creencias y valores más amplio, sobre todo en el sentido de los intangibles, ¿no? Porque el camino está muy claro. Es decir, trascender la dependencia, las limitaciones de lo tangible para poder armonizar tangibles e intangibles. Y volvemos a recordar que los intangibles forman el 99% de la realidad. O sea que es tela ahí, ¿no? Es como un mundo a explorar infinito, ¿no? Lo que no conocemos en realidad. Literalmente. Literalmente, es apasionante cuando vas entendiendo, ¿no? Y cada vez, pues eso, ¿no? Hay más herramientas orientadas a esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues es muy conocida, ¿no? Las constelaciones organizacionales ya están muy introducidas en el mundo de la empresa, ¿no? Hay mucha gente haciendo constelaciones o está la aplicación del eneagrama,
o está la aplicación del diseño humano, o está la LKC, que nosotros... Eso, la kinesiología. Que es lectura kinesiológica de campo. Todo esto nos permite interactuar, pues eso, ¿no? Armonizando, entendiendo, comprendiendo qué hay de sutil en una organización o en una persona que está bloqueando o que puede impulsar un proceso, ¿no? En vez de ir a la parte final, que es las consecuencias de esos desequilibrios en lo sutil se manifiestan luego en un mal clima de trabajo, en dificultades en la cadena de producción o dificultades a nivel de gestión. Quiero decir, todo esto es la consecuencia de desequilibrios previos. Si no vamos al origen, muchas veces pues se hacen intervenciones que no solucionan mucho porque estamos queriendo con ese 1% manejar todo el 99%. Wow. Bueno, vosotros en economía humana dais formación y además también habéis empezado ahora a hacer una parte de la formación por separado, que es esta formación en LKC, ¿no? En la lectura kinesiológica de campo para el mundo profesional, de la empresa, etcétera. Y también la utilizáis en vuestra consultoría, ¿no? Que es otro de los servicios que ofrecéis. Sí, sí. La LKC, la lectura kinesiológica de campo, para nosotros es no solo una herramienta, es una metodología, es toda una metodología. Y bueno, para nosotros es básica. Es decir, es algo y es una especialidad que tenemos en economía humana. Y sí, como consultoría, pero también nosotros mismos tomamos las decisiones kinesiológicamente dentro de la organización, en nuestras reuniones de nuestros equipos. Y bueno, esto nos ha permitido, pues eso, tener una visión mucho más amplia de los intangibles, aprender, porque es un aprendizaje continuo, no es algo que ya está, ¿no? Que aprendes en 2 meses y ya está. Entonces, bueno, sí, ahora estamos con el primer curso anual del EKC, que es compartir, bueno, pues sobre la base de, como he dicho, de lo que desarrolló David R. Hawkins, basado en Jung, basado en diferentes, también en David Woodhead, etcétera. Y bueno, a partir de ahí ir desarrollando experiencialmente y adaptando a la realidad actual, ¿no? Al momento actual. Para nosotros esto es básico, pero también interactuamos con todas las otras herramientas y metodologías que te he dicho, además de la LKC. Y desde luego, para nosotros, la LKC es absolutamente complementaria, sinérgica con cualquier otra herramienta o metodología que pueda ayudar a armonizar tangibles e intangibles. Cada una tiene sus especialidades, tiene sus puntos. Para nosotros es un viaje apasionante y marca, como he dicho antes, un antes y un después en las organizaciones. Y desde la consultoría, pues la verdad es que estamos desbordados, ¿no? Realmente agradecidos y desbordados de todo lo que nos llega, ¿no? No podemos atender todo lo que nos llega. Y la parte de las formaciones es muy importante. Claro, creciendo y expandiendo, ¿no? Y encarnando estos valores de los que estás hablando y encarnando estos valores que generan prosperidad, ¿no? Y empoderamiento. Pues enhorabuena y también muchísimas gracias, porque a mí me emociona muchísimo y es un soplo de aire fresco haberos conocido, haberte escuchado y saber que hay gente no solo aquí, sino en todo el planeta que está plantando estas semillitas para el nuevo paradigma, ¿no? Y todo esto que estás comentando, que has comentado ahora, forma parte de la inteligencia colaborativa, ¿no? Que me suena, son frases y una forma de agrupar palabras, digámoslo, que a mí me resultan muy amables al oído y me generan, pues eso, una sensación de mucha coherencia, ¿no? Entonces, este valor de inteligencia colaborativa creo que es uno de los pilares de la nueva economía, ¿no? De una economía colaborativa y no competitiva, ¿no? Y que sea al servicio, que esté puesta al servicio de la vida también. Así es. Pero además es que, bueno, además ya está
superado, refutado el marco mecanicista, darwinista de la lucha de las especies. Quiero decir, en biología, por ejemplo, una de las biólogas mujer más importantes del siglo XX, Lynn Margulis, demostró que las células es decir, evolucionaron hacia la complejidad a partir de la cooperación. Es decir, esto está demostrado científicamente, que la evolución del ser humano tiene que ver con la cooperación, no con la violencia y la lucha. Es decir, esto es otra milonga a trascender. Wow. Es decir, que responde a un viejo paradigma. Y si analizamos, la inteligencia colaborativa es la que nos permitió de la cueva llegar hasta aquí. Es decir, si no hubiéramos colaborado entre nosotros, los seres humanos, si no hubiéramos encontrado formas cada vez más complejas de colaboración, no habrían ciudades, estaríamos en las cuevas. No habría, es decir, ¿qué es lo que ha hecho que después de millones de años el ser humano de esa vida nómada, pues eso, ¿no? Muy dependiente de los ciclos de la naturaleza, etcétera, haya evolucionado hacia aquí? Lo ha permitido la colaboración, no la competitividad y la lucha. Totalmente. Es decir, la lucha y la competitividad ha sido un elemento de aprendizaje que ha estado ahí siempre presente, pero ha sido la suma de los individuos del clan lo que ha permitido que hubieran clanes más potentes. Los clanes más potentes han tenido más territorio, al tener más territorio han podido crecer. Bueno, luego llegó la agricultura, pues lo mismo, o cualquier avance que ha habido, ¿no? Hubo el fuego, pues el fuego se fue transmitiendo de forma colaborativa de unos a otros y fue creando prosperidad en cada una de las épocas, ¿no? O la gente que se juntaba en las cuevas a pintar, en Altamira, en los otros sitios, ¿no? El arte, pues ha nacido de forma colaborativa, con escenas de caza, para propiciar, también muy conectado con los intangibles. Y con el cuidado del hogar. Con también, el cuidado ¿verdad? del hogar. Por lo tanto, el origen del ser humano es un origen colaborativo, que, bueno, por circunstancias que tienen que ver con intereses. Pues, bueno, con intereses no, y con, pues que no siempre las personas más evolucionadas han sido las que han llevado o las que han tomado las decisiones colectivas. Totalmente. Las han tomado muchas veces pues personas, pues eso, más en la fuerza y en la imposición que no en la sabiduría y en la colaboración. Entonces, recuperar la inteligencia colaborativa otra vez es volver al origen. Es decir, es el gran reto de la humanidad hoy en día, pues entender que, pues ahora, ¿no? Lucha por a ver quién se vacuna primero. Pero es que hasta que no estemos todos vacunados, quien quiera vacunarse, pero hasta que no haya, es decir, no tiene ningún sentido, siguiendo la lógica, yo ni a favor ni en contra de las vacunas. Es decir, personalmente tengo mi opinión, pero no me parece relevante. Lo importante, lo verdaderamente importante es que las decisiones que no sean globales, es decir, si tú tienes una cantidad de países que tratas de, pero hay otros en los que no has tomado las decisiones adecuadas y sigue estando el coronavirus activo, pues va a tardar en volver a entrar en los otros países lo que muy poco. Es decir, que las decisiones que no son globales, las decisiones que se toman desde eso, desde la lucha, desde la imposición, desde los que tienen y los que no tienen, los que tienen más poder y los que tienen menos poder, todo esto es lo que genera los desequilibrios. Por lo tanto, la inteligencia colaborativa es la gran vía para avanzar en este camino. Nos queda mucho, a nivel macro y a nivel nos queda mucho, pero a nivel individual, empezar a entender esto y a interactuar, pues es otro de los aprendizajes que estamos desarrollando en economía humana. Que esa inteligencia colaborativa tiene mucho que ver con nosotros, es decir, o compites o cooperas. No es compatible, no es compito, no, hay un clic, hay un cambio interior, o compites o cooperas. Y luego, pues hay otra que también tenemos, 1 más 1 somos más de 2. 1 más 1, es decir, hay un plus, ganamos todos cuando somos capaces de colaborar. Es decir, lo que tú puedes hacer más lo que yo puedo hacer, si estamos solos, cada uno,
va a estar más limitado que si conectamos y vemos, ahora esto, por ejemplo, si no colaboráramos no sería posible. Es decir, yo tendría mis ideas, tú tendrías las tuyas, pero no hubiéramos podido hablar de esto tú y yo y compartirlo con la audiencia que tienes. Ese plus ha llegado ¿por qué? Porque hemos sido capaces de colaborar. Pues esto es lo que hace falta a nivel mundial, colaboración. Pero colaboración de verdad. Colaboración que crea prosperidad, colaboración que crea condiciones para un nuevo paradigma, para un mundo mejor. Con ese valor, con ese valor de que ganamos todos, ¿verdad? Claro, claro. Y esto lo podemos también aprender de cosas ancestrales, como por ejemplo la filosofía Ubuntu en África, que es yo soy porque tú existes. Es decir, la filosofía, todo lo que es el Ubuntu, es una filosofía de la colaboración, ¿no? Digo filosofía, podríamos hablar, es sabiduría ancestral que ha llegado hasta nuestros días y de la que podemos aprender y de la que ya ha habido estudios, ha habido, estoy pensando en no recuerdo el nombre, pero un profesor inglés que ha desarrollado una teoría sobre Ubuntu aplicado hoy en día. Es decir, que no estamos hablando de algo que está ahí. Es decir, que las claves de la transformación, las claves de lo nuevo están ahí, las tenemos. Lo que hace falta es un cambio de mirada. Y el cambio de mirada se va a hacer desde las personas más conscientes para poder ir incorporando progresivamente a otras capas de la población. Y da igual que esas personas más conscientes, da igual que estén en política, que estén en empresa, que estén en bancos, da igual. Es decir, el tema es cuánto calibras, dónde estás a nivel de conciencia y cómo aplicas a tu entorno cercano esa comprensión más amplia de la realidad. ¿Cómo lo aplicas con coherencia? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en el nivel de sufrimiento de la población en general. Wow. Nos quedan, me encanta todo, nos quedan apenas 10 minutos. Me gustaría terminar invitando a las personas a conoceros, a entrar en vuestra página web economiahumana.org, a conocer vuestros proyectos y a participar en los desayunos, ¿no?, de Economía Humana. La verdad, antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta, a ver si no nos podemos extender mucho, pero me parece una pregunta importante y me gustaría saber qué piensas acerca de ello, ¿no? ¿Dónde colocarías tú nuestra relación con la tecnología? Porque me parece que es otra de las claves de las dos caminos que se abren delante de nosotros, ¿no? Un camino más deshumanizado en la que la tecnología se sustituya a las personas en muchos campos, y un camino más humanizado, ¿no? ¿Tú qué opinas o dónde pondrías el uso de la tecnología en nuestro cotidiano, en el mundo profesional también? Es lo mismo. Es lo mismo que el dinero y que cualquier otra de los elementos. La tecnología es un medio y depende de con qué conciencia se gestiona, pues sirve a la evolución del ser humano y del planeta o sirve a los intereses de algunas personas, pues eso, egoicas y que buscan poder o que buscan control, etcétera. Es decir, que quieren manipular la realidad a su favor. Entonces, bueno, depende de cómo vivimos el tema de la economía, depende de cómo vivimos nuestra visión global de la humanidad, nos va a servir la tecnología para apoyar, digamos, la evolución del mundo en el que vivimos, o nos va a servir la tecnología para generar más desequilibrios, más desigualdades, más control y más manipulación. Es decir, otra vez, esto se soluciona con el nivel de conciencia uno a uno. Es decir, cómo utilizas la tecnología depende de ti. Es una vía excelente, pues ahora mismo, para dar a conocer lo que estamos dando a conocer aquí, por ejemplo,
o, bueno, muchas otras cosas. Es decir, yo creo que hay un elemento clave en este cambio de paradigma que es el discernimiento. Es decir, tenemos muchas dificultades para discernir, para Totalmente. encontrar la verdad de las cosas, para no dejarnos manipular a través de las emociones y de las inducciones a través de la tecnología y a través de los otros campos, ¿no? De la política, a través de, pues todo, ¿no? De la economía, del enfoque económico, etcétera. Es decir, otra palabra clave es discernimiento. Totalmente. Y esta serie de entrevistas la he llamado Un camino con corazón y pretenden precisamente esto, generar discernimiento, ¿no? Frente a tanta oferta y tanta información, tanto exceso de información, pretenden como generar discernimiento en distintos campos, ¿no? De situaciones, que se nos pueden presentar en lo cotidiano o de revisión de valores y actualización de ideas con respecto a la vida, a la economía en este caso, al cuerpo, a la conciencia, etcétera, ¿no? Sí, me parece importantísimo generar discernimiento. Y para terminar, pues me gustaría que invitaras a las personas que nos escuchen hoy o que escuchen la grabación a participar en vuestros cursos o a conoceros mejor a través de los desayunos de economía humana, y que nos contarás un poquito en qué consisten los desayunos de economía humana. Según mi experiencia, sí que generan mucho discernimiento, y también creo que muchas personas van a encontrar un lugar de pertenencia a nivel ideológico, pero también desde el cual puedan sentar las bases para sus proyectos personales y compartirlos con los demás y entablar conexiones nuevas y quizás formar parte de redes o crear nuevas redes colaborativas. Sí, tal cual como lo has dicho, no solo en economía humana, que por supuesto bienvenidos y que desde luego invitamos a toda la gente a que pueda conocernos a través de la web www.economiahumana.org. También pues hacemos desayunos cada 15 días, seguramente el próximo será el viernes que viene o el siguiente. Pero bueno, cada 15 días, dependiendo, hay también a veces que por motivos de, ¿no? Pero un par al mes solemos hacer de los desayunos, es abierto, se pueden apuntar, pero lo más importante es conectar con cualquier organización, no solo nosotros, que verdaderamente pues tenga claros los momentos que estamos viviendo y que esté creando redes. Quiero decir que nosotros formamos parte de algo que va mucho más allá de economía humana y que nos gusta esto. Nosotros colaboramos con la economía del bien común, con gente que está en vigor, con capitalismo consciente, es decir, que nos parece bien también que cualquiera de estas otras redes vayan evolucionando y encontrar sinergias, y lo importante es que la gente consciente se vaya agrupando y vaya creando redes y vaya creando microeconomía real conectada con los territorios y bueno, eso va a ser una fuente de prosperidad y va a aumentar la resiliencia ante tanta incertidumbre, ¿no? Y la que nos viene. Y la que nos viene encima. Por lo tanto, va por ahí. Cada uno, según sus criterios, pues agrupándose en redes y generando inteligencia colaborativa. Y, por supuesto, a quien le resuene economía humana, pues bienvenidos y con muchas ganas, ¿no? Hay mucha vida en economía humana, muy poco miedo, mucha vida, mucho entusiasmo y mucho empoderamiento. Creamos economía. Pues muchísimas gracias, Ferran. La tenemos que cerrar aquí para que pueda subirse después la grabación. Me ha parecido un rato súper rico, se me ha pasado volando. Me parece fascinante tu visión y la visión de muchas personas que a lo largo y ancho del planeta estáis plantando las semillas para la nueva conciencia, para el nuevo paradigma en el que es inclusivo, ¿no? En el que nadie se queda
fuera. El abuelo, don Alejandro Lobo Errante, que es un sabio maya, dice: nadie se queda detrás, nadie va adelante, nadie se queda detrás y vamos juntos, ¿no? Muchísimas gracias. Espero verte pronto en los desayunos y bueno, te deseo muchísimos éxitos, deseo muchos éxitos también a Economía Humana y que estas redes colaborativas vayan creciendo y se vayan expandiendo. Y gracias de todo corazón por la labor que hacéis los Transformakers. Sí, bueno, yo, mira, para cerrar, cerraré con una cita de un empresario, amigo y miembro de Economía Humana que dijo, y suscribo, que el éxito es que otros vivan mejor gracias a que yo existo. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ay! Sí, muchísimas gracias, Ferran, por este rato y por compartir tu sabiduría con nosotros hoy. Lo dicho, te deseamos muchos éxitos y que podamos vernos pronto y a ver cómo se nos da esto a todos. Gracias a ti, Noraya, por haberme invitado. Yo encantado de compartir lo que es nuestro día a día, nuestra vida. Y por lo tanto, pues bueno, muy contento de haber estado aquí. También se me ha pasado muy rápido el tiempo Se me ha pasado volando. y bueno, agradecer a los que nos han estado siguiendo también, pues que hayan estado aquí con nosotros. Pues un gran abrazo, Ferran, y nos vemos muy prontito. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Chao.